Mis hermanos, buenas tardes. Les envío un afectuoso saludo, el Señor los bendiga. Continuamos con nuestra serie en Palabras de Jesús. Ya estamos en nuestra enseñanza número 26. Así que le pido por favor que prepare su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Y vamos a refrescar la memoria un poco. La vez anterior estuvimos estudiando del verso 21 al verso 26. Hace un poco más de 2000 años, Jesús estaba junto a 12 hombres. Hablaba con ellos con gran intensidad. Este era un diálogo interesante. Estos hombres que estaban junto a Jesús eran hombres rudos, toscos, así los conoció. Eran pescadores sin escuela, sin instrucción alguna, de carácter impulsivo, hombres acostumbrados al trabajo físico, con el cuerpo y el rostro curtidos por el sol. Sin embargo, a pesar de todas sus limitaciones, ellos fueron llamados. Y por un tiempo, Jesús los estuvo capacitando. Cada día los mantenía cerca y continuamente les enseñaba. Así que poco a poco, con todo lo que vivían, fue formándoles un carácter totalmente diferente. Jesús les enseñó a tener paciencia, a tener confianza, a tener paz. Ellos aprendieron de Jesús la misericordia, el cuidado y el amor hacia los demás. Así que de esta forma en ellos se fue formando la esperanza y también la fe. Y fue al ver todas las obras creadoras que hacía Jesús, cómo era su forma de actuar, su integridad, el conocimiento de todas las cosas, al ver su poder y el control sobre la naturaleza, sobre las enfermedades e incluso sobre la muerte, lo que los llevó a emitir un veredicto. Finalmente, después de mucho tiempo, ellos pudieron reconocer y decir con convicción: tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. Fue en esta plática donde Jesús les ordena de manera categórica no decirle a nadie quién es Él. Y es que en ese momento que Él les anuncia el propósito de su estancia en la tierra, les advierte que Él sería maltratado, que sería desechado por todos y que además, llegado el momento, también moriría. A los discípulos esto los tomó por sorpresa. La muerte de Jesús no era lo que ellos esperaban, porque a pesar de todo lo aprendido en su interior, ellos conservaban anhelos, conservaban expectativas. Ellos querían a Jesús como líder de un ejército, y con estas palabras que Jesús les estaba diciendo acerca de su futura muerte, la esperanza de iniciar una rebelión contra Roma en busca de la liberación judía literalmente se esfumaba. Pero el maestro por excelencia, Jesús, aprovecha el momento y de manera radical les enseña, les muestra lo que significa ser un verdadero discípulo, lo que es ser un verdadero seguidor. En Lucas 9:24 les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Estas palabras de Jesús, mis hermanos, aunque las está diciendo a estos 12 hombres, en realidad son para todo aquel que quiera ser su discípulo, para todo aquel que en la actualidad se diga cristiano, y son un duro choque al ego personal, a las expectativas mundanas. Son un contraste a la forma de vivir naturalmente, pero esta es una invitación a hacer de lado toda nuestra vanidad. Estas palabras de Jesús nos confrontan y nos evitan creer o suponer que usted y yo tenemos algo bueno y que incluso lleguemos a pensar que por nosotros mismos podamos alcanzar la salvación. Y aunque las palabras de Jesús parecen fuertes, en realidad son palabras de aliento, de ánimo, de exhortación. Es una invitación a vivir en Él y a permanecer en Él. Porque estas palabras dichas por Jesús son la promesa que tenemos. Así es, la promesa que tenemos todos aquellos que creemos en Jesús. La promesa de que Él nos dará vida juntamente con Él. Jesús nos ha perdonado, nos ha redimido, nos ha salvado y además Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Hasta aquí, hasta este punto, hemos recordado lo que vimos la semana anterior y deliberadamente dejé pendiente de estudiar el verso 27. Ahí vienen unas palabras de Jesús que parece que aparenta que están fuera de contexto. En el versículo 27 dice: pero os digo en verdad,
que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿Qué quiso decir Jesús con esta frase? ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué enseñanza nueva les quería transmitir Jesús a sus discípulos? Antes de continuar y de aprender de estas palabras de Jesús, ore conmigo, cierre sus ojos y vamos a poner en manos de Dios nuestra siguiente enseñanza. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias. Nuevamente, Señor, estamos delante de tu presencia y venimos a recibir ese alimento espiritual que tú nos das. Sabemos, Señor, que todas las cosas provienen de ti, iniciando desde nuestra vida, Señor, del sustento diario, y también que tú nos alimentas con tu palabra. Palabra que nos ayuda a fortalecer y a crecer más en fe, Señor. Ayúdanos en esta tarde, permite que podamos aprender de tus palabras y nos dejamos en tus manos agradecidos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues los discípulos, como les comenté, habían estado esperando la llegada del reino prometido. Ellos lo esperaban desde el mismo día que empezaron a seguir a Jesús. Sin embargo, las palabras de Jesús, cuando él expresó y predijo su muerte, dejó a los discípulos contrariados, molestos y por otro lado, devastados. Para nada era lo que ellos estaban esperando. El futuro, como ellos lo veían, no era nada alentador. ¿Por qué? Porque ellos conocían el poder de Jesús, por lo tanto no entendían por qué él tenía que morir. Así que no era fácil continuar, porque ellos sabían que adicional a la muerte del maestro, era muy probable, por no decir que era seguro, que ellos también sufrieran maltratos, y sufrir maltratos a nadie le gusta. Y aquí entra en escena Pedro. En nuestro libro de estudios en Lucas no está narrado este evento, pero es muy interesante y muestra la visión muy corta que tenemos los humanos. Busque por favor Mateo, capítulo 16, versículo 22, y aquí vamos a encontrar el paralelo de lo que estamos estudiando. Pedro ya había reconocido a Jesús como el Cristo, pero al no entender por qué Jesús tenía que morir, hace algo que es común en muchos de nosotros. ¿Qué es lo que Pedro intentó hacer? Pues lo mismo que hacemos todos cuando algo no nos gusta, tratar de influir, tratar de intervenir para que nuestras ideas o conceptos sean llevados a cabo. En el versículo 22 dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Imagina la escena. Pedro literalmente toma del brazo a Jesús y se lo lleva a una distancia prudente donde los demás no lo podían escuchar y empieza a regañar a Jesús. Y le reprende diciéndole, ¿cómo te atreves, Señor, a decir que vas a sufrir y además que vas a morir? No queremos que esto pase. ¿Que no te das cuenta? Llevamos meses esperando que tú tomes tu lugar de liderazgo. Todos estamos dispuestos a ir a la guerra contra Roma contigo al mando. Y ahora nos dices que vas a morir. ¿Qué te pasa, Señor? Ese no es el plan original, no es lo que teníamos pensado. Mis hermanos, perverso y engañoso es el corazón del hombre. Hacía muy poco tiempo que Pedro acababa de reconocer a Jesús como el Mesías. Se supone que al menos de manera teórica, él era el que tenía que sujetarse a Jesús. Pero no, él decide actuar en su carne. Y ahora, él desecha la perspectiva de Dios y evalúa la situación desde el aspecto humano, desde su limitado punto de vista. Y esto es algo muy común, algo que nos sucede a todos, que ante las circunstancias, aquellas que no entendemos, nos ponemos a decir, ¿por qué Dios permite esto? ¿O por qué Dios permite aquello? Esto no debería de ser así. Y tratamos de darle solución a las cosas. Y aún peor, esto lo hacemos como cristianos. Se nos hace fácil decir, Señor, Señor, haz tu voluntad en mi vida, tu voluntad aceptaré. Y cuando el Señor empieza a hacer su voluntad, y en el proceso, como sus hijos nos corrigen, nos disciplina, nos exhorta, lo primero que hacemos es molestarnos. Es ver lo que está sucediendo y no nos gusta y nos quejamos. La verdad es que somos muy complejos. Pero sigamos con la historia. Pedro aparenta tener cuidado de Jesús y le dice, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca.
Versículo 23 de Mateo 16. Pero él, es decir, Jesús, volviéndose a Pedro, le dice: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Con estas palabras, Pedro es severamente amonestado por Jesús y le dice: Pedro, no te opongas a la voluntad y a los planes de mi Padre, no actúes como Satanás, ve las cosas desde otra perspectiva. Porque aquí había dos planes muy diferentes: los planes que tenían los discípulos y los planes que tenía Dios Padre y Jesús. Es por esta razón que hubo un choque de expectativas. Por un lado está lo que les quería enseñar Jesús. Él tenía una meta, él sabía hacia dónde se dirigía y estaba buscando que los discípulos entendieran la razón de su muerte y su resurrección. Y por otro lado estaba lo que esperaban los discípulos. Y por increíble que parezca, los discípulos continúan mostrando una débil fe. Es decir, ellos no confiaban plenamente en Jesús, no le creían a Jesús, no aceptaban sus planes. Y la pregunta obligada es: ¿cómo es posible que viendo todo lo que hacía Jesús, todo lo que habían vivido con él, su fe aún fuera tan débil? Bueno, no creo que debamos juzgarlos tan duramente, porque pongámonos en el lugar de los discípulos. ¿Cuántas veces usted y yo hemos hecho lo mismo? Le puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que en nuestra vida cristiana, aunque hemos visto milagros y el Señor nos ha ayudado en múltiples ocasiones, nos ha sustentado, nos ha sanado y nos ha dado salida a muchas circunstancias difíciles, a muchos problemas, aún y a pesar de eso, seguimos actuando con incredulidad. Ciertamente decimos creer: sí, Señor, creo en ti, y lo confesamos como nuestro Señor y Salvador, pero en la primera situación difícil fallamos, dudamos, se nos olvidan las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y hacemos de lado todas las promesas, hacemos de lado la esperanza y simplemente nos enfocamos, nos centramos en el problema y perdemos la oportunidad de ver lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero qué bueno que Dios es paciente y tiene misericordia. Y además sabe que nuestra fe, al igual que la de los discípulos, es débil. Así que regresemos a nuestro libro de estudio y vaya a Lucas, capítulo 9, versículo 27. La parte donde nos quedamos y donde Jesús dice unas palabras que en ese momento parecen fuera de contexto. Lucas 9, 27. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. De entrada, en este versículo está algo precioso. Les puedo decir que en estas palabras de Jesús está un regalo. Son una promesa y además tenían como objetivo fortalecer la débil fe de los discípulos. Vamos a desglosarlo. Mire, la primera parte del verso 27 dice: pero os digo en verdad. ¿Qué es lo que está tratando de decir Jesús con esta frase? Mire, este era un modismo, una forma coloquial de hablar que se utiliza para enfatizar que lo que se dice es 100% seguro. También, al decir estas palabras, era una forma de llamar la atención. Es por eso que los discípulos sabían que las palabras que vienen a continuación eran muy importantes. Y Jesús les dice en la segunda parte de este versículo que hay algunos de los que están aquí. El énfasis de Jesús está indicando que cualquiera de los presentes sería partícipe de algo. Jesús está hablando en plural. Eso daba la posibilidad que por lo menos 2 de 12 estuvieran involucrados. Y por último, en la tercera parte del versículo, Jesús describe el propósito: que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Es decir, que no morirían para que puedan ver el reino de Dios. Y Jesús, fiel a su costumbre, les habla con transparencia y les dice lo que va a suceder. Ciertamente les está creando una expectativa, pero esta es una expectativa buena. Es una expectativa que es parte de la esperanza. Cuando dice que algunos no gustarán la muerte, esta es una expresión hebrea que indica que no morirán. Que no morirán hasta que se cumpla lo que Jesús prometió. ¿Pero qué fue lo que prometió? Que ellos verían en vida el reino de Dios. Es decir, antes de que sus días en la tierra terminaran. Esa era la promesa.
Y como Jesús era íntegro y de ninguna manera engañaría a los discípulos, por lo tanto, ellos ya sabían que algunos, quienes fueran, porque todos tenían la misma posibilidad, verían el reino de Dios. Y ahora yo puedo imaginarme a los discípulos diciendo y hablando entre ellos, ¿y cómo será el reino de Dios? ¿Cuándo lo veremos? ¿Quiénes serán los que lo vean? ¿Dónde será esto? Y se alentaban unos a otros diciendo, pues quienes lo vean a su regreso nos platican todo lo que vieron. ¿Por qué? Porque este era un hecho seguro, porque Jesús siempre cumple su palabra. Solo faltaba responder el cuándo, el cómo y el dónde. Esta expectativa que les formó Jesús describe un hecho que se consumaría en un futuro. Jesús la utilizó para aumentar y fortalecer la débil fe de los discípulos. Pero lo interesante es que no lo dice solo para mantenerlos ocupados o emocionados, sino que es algo que se llevaría a cabo sí o sí. En la actualidad, algo similar estamos esperando a nosotros. Es parte de la esperanza que tenemos y eso fortalece nuestra fe. Y me refiero a la segunda venida de Jesús. Es algo que Él nos prometió y sabemos que es seguro, que llegará. Los cristianos lo estamos esperando, pero no sabemos el día, ni la hora, ni cómo será. Quiero hacer un paréntesis para comentarle que a diferencia de Jesús, aquí en la tierra, siempre han existido líderes religiosos faltos de integridad que se hacen los místicos e interesantes y ellos se aprovechan y manipulan a las personas y de una u otra forma les crean falsas expectativas con el objetivo de mantenerlas sometidas y controladas. Jesús no hacía eso. Estas personas hablan verdades a medias y hacen que los seguidores estén esperando algo que nunca se realizará. Y eso aplica en todas las religiones. Pero nada de lo que disponga el hombre es para siempre, y después de un tiempo, la gente se cansará de esperar esas falsas promesas, se fatigarán y mandarán todo a volar. Y finalmente, decepcionadas, dañadas, se alejarán. Y eso aplica también en lugares cristianos. Y ya no querrán saber más. Todo por culpa de esos malos líderes que han sido tropiezo para su vida. Dice la Escritura, hay de aquellos por quien vienen los tropiezos. En un sentido más amplio, de alguna manera esto aplica para nosotros como cristianos. Y mis hermanos, esta es una enseñanza, una demanda por parte del Señor a que tengamos nosotros mucho cuidado de no formar falsas expectativas en aquellos que nos rodean. Es una invitación a que seamos transparentes, a que seamos íntegros. Que lo que digamos, de verdad lo hagamos con entendimiento, con conocimiento de causa. Que no demos respuestas, afirmaciones o promesas solo para salir del paso. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Yo espero que usted esté de acuerdo. Cerramos el paréntesis y regresamos a la historia. Jesús les hace un regalo a sus discípulos para animarles en su débil fe. Les ofrece una vista previa del reino de los cielos, la cual solo algunos podrían ver. Y en este caso, el evento esperado llega muy pronto. Busque por favor Lucas 9, versículo 28. Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. ¡Qué rápido! Ya tenemos el cuándo, aproximadamente a la semana. Jesús escoge a algunos para que la promesa que les dio se cumpla. ¿Quiénes fueron? 3 de los 12, Pedro, Juan y Jacobo. El 25%. Jesús podía llevarse a los 12 si así lo quería, pero recordemos que Él vino a cumplir la ley. Y al llevar a los 3, estaba cumpliendo con un requisito de la misma ley, la cual de forma parafraseada dice lo siguiente: todo asunto, por testimonio de 2 o 3 testigos, se mantendrá. Y después de la elección de quienes lo acompañarían, escogió el dónde. Un lugar donde verían cumplida esa promesa. Dice, y subió al monte a orar. Mis hermanos, un cerro, una loma sin nombre, un lugar totalmente anónimo. Ese fue el lugar escogido por Jesús para la más grandiosa revelación. Jesús llevó a estos 3 discípulos a la cumbre del monte para mostrarles quién era en realidad. Ciertamente,
Ellos ya habían reconocido a Jesús como el Cristo, pero su fe seguía siendo débil y además centrada en sus propias expectativas. Así que Jesús decidió revelarse a ellos, mostrarse a ellos en toda su gloria, con el objetivo de que por fin todas sus dudas se desvanecieran. Y aquí viene el cómo, versículo 29 de Lucas 9. Y entre tanto que oraba, es decir, Jesús se encontraba orando, alejado de los demás, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Esta fue una revelación especial de la divinidad de Jesús a esos 3 discípulos. Y también es la ratificación divina de Dios de que todo lo que Jesús había realizado y lo que venía a realizar venía de parte de Dios. En Mateo, capítulo 17, versículo 2 dice: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. La palabra transfiguró es la palabra metamorfosis, que indica un cambio radical. Y esto habla de que el rostro de Jesús cambió, del que ellos conocían, del que ellos habían visto por varios meses, a un rostro totalmente diferente. Y la palabra resplandeciente significa que emite luz. Describe una luz muy brillante, es decir, que su rostro y cuerpo irradiaban una luz intensa, como aquella que es emitida por un rayo. Versículo 30. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, con Jesús, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Vamos a analizar lo que acabamos de leer. Jesús estaba orando separado. Los 3 estaban cansados al punto de querer quedarse dormidos, pero antes de que esto sucediera, Jesús empezó a brillar. Ellos ahora podían ver su gloria, como Él era verdaderamente. ¡Qué imagen tan majestuosa! Su rostro cambió y aparecieron junto a Él 2 hombres. Ahora, evidentemente, ellos no podían saber quiénes eran estos 2 hombres. Jamás les habían visto el rostro y en aquel tiempo no había fotos. Así que, ¿cómo pudieron decir que eran Moisés y Elías? Bueno, es muy seguro que Jesús mismo se los presentara, o ellos se presentaron ante los discípulos conforme a la costumbre de esos tiempos. Aquí podemos observar que Jesús no solo llevó a los discípulos a que vieran cómo se transfiguraba, Jesús los estaba haciendo partícipes. Él quería que estuvieran presentes como testigos de todo lo que se hablara. Así que los discípulos pudieron escuchar todo el plan de Dios. Y saben, el centro de la conversación era que Jesús tendría que emprender un viaje a Jerusalén. Y ahí también estaban describiendo lo que Jesús tenía que hacer: morir en la cruz. ¿Cuánto tiempo estuvo hablando Jesús con Moisés y Elías? No lo sabemos. Pero en el versículo 33 dice lo siguiente: y sucedió que apartándose de ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y subraya la frase siguiente: no sabiendo lo que decía. En algún momento Moisés y Elías se separaron de Jesús, y aquí encontramos nuevamente el carácter impulsivo de Pedro, el cual aprovechó el instante para dar sus sugerencias. Tal vez él tenía una buena intención, y lo que ofreció lo hizo de una manera humilde, pero él seguía tratando de ayudar a Jesús. En todo momento lo que él hacía estaba desenfocado, porque no era ni el lugar, ni el momento, ni lo que esperaba Jesús de él, pero le ganó la emoción. Es por eso que está escrito que Pedro no sabía lo que decía. Y eso mismo nos sucede a nosotros, a usted y a mí. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo que Pedro? ¿Cuántas veces hemos actuado con imprudencia? ¿Cuántas cosas habremos dicho en la emoción del momento, al calor de la plática? Imagino que muchas. Este ejemplo nos enseña a que debemos de ser más prudentes. Versículo 34. Y mire lo que sucedió.
Mientras él decía esto, es decir, mientras Pedro estaba diciendo esto a Jesús, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Dice que al instante una nube los cubrió y los discípulos supieron qué estaba pasando. Ahora estaba entre ellos la Shekinah. Estaba la nube cubriendo todo. Y esta nube era la representación visible de la presencia de Dios. Aquella que estuvo en el pueblo judío por 40 años, caminando con ellos en el desierto de día. Así que ellos entendieron qué estaba sucediendo y obviamente temieron por su vida. Versículo 35. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. De manera puntual y clara, Dios les dice a los apóstoles: es suficiente, ya han visto demasiado, se les ha permitido ver el reino de Dios, pues es en Él, en Jesús, en mi Hijo amado, donde reposa la plenitud de ese reino. A Él escuchad. La declaración del Padre, este es mi Hijo amado, testifica que Jesús compartía la misma naturaleza, la misma esencia, la misma divinidad. Pero los 3 discípulos estaban asustados al estar delante de la presencia de Dios. E imagino que ellos se postraron en tierra y estaban temblando. Pero Dios les dijo: hagan caso de todo lo que Él dice, a Él oíd. Versículo 36. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. ¿Qué sucedió? El final de todo este maravilloso evento es muy rápido, además de inesperado. De un momento a otro, la presencia de Dios representada por la nube había desaparecido. Lo mismo pasó con Moisés y con Elías. Ya no estaban ahí. Cuando el silencio se hizo presente, los discípulos se atrevieron a levantar la mirada y vieron solo a Jesús. Todo había terminado. La magnitud de este evento los debió haber dejado impactados. Supongo que no podían explicar ni entender de manera plena todo lo que habían vivido, todo lo que habían visto. Lo sentían como un sueño y por algún tiempo se callaron y no dijeron nada a nadie. ¿Se imaginan lo que sucedió ahí? Algo maravilloso. Los discípulos eran personas tan normales como usted y como yo, con problemas cotidianos. Ellos estaban llenos de prejuicios y estaban viviendo en medio de los usos y costumbres de la época. Ellos tenían anhelos y esperanzas y también tenían ideas arraigadas que se habían ido formando desde su niñez. Pero un día llegó Jesús a su vida y fueron llamados a cambiar su forma de pensar. Y a pesar de que Jesús directamente les enseñaba, hubo un largo proceso para que ellos pudieran ver a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios. Y una vez que entendieron esto, que los discípulos de verdad creyeron, Jesús decidió fortalecer su aún débil fe y les hizo una promesa. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Para estos hombres, para estos 3 que creyeron en Jesús, la promesa se cumplió. Pero ahora estamos nosotros. Somos ahora sus nuevos discípulos y de la misma forma hemos sido llamados a cambiar nuestra forma de pensar. Hacer de lado todo lo que creemos, todo lo que suponemos, hacer de lado nuestro pecado, es decir, nuestra forma equivocada de vivir. Pero ¿saben? Aún nos falta fortalecer nuestra fe. Y tal vez, de alguna forma, quisiéramos una experiencia como esta. No la vamos a tener. Sé que no hemos visto ni veremos todas las obras milagrosas que vieron los apóstoles, pero quiero decirle que eso no es necesario, porque usted y yo tenemos todo lo necesario para que podamos creer plenamente en que Jesús es el Hijo de Dios, para que podamos depositar toda nuestra confianza en Él. Mis hermanos, nosotros contamos con algo que ellos no tuvieron. Contamos con la palabra de Dios. Y es una fortuna tener a nuestra disposición la revelación completa de su plan. Completa, porque habla desde su
inicio hasta su venida. ¿Y cómo terminará todo? Mis hermanos, en la Biblia está descrito detalladamente el plan de Dios. No es necesaria una experiencia especial como esa, ni los milagros, ni que esté presente Moisés y Elías. Jesús a sus discípulos en ese tiempo les dio un regalo, una esperanza. Ellos necesitaban eso y les cumplió. Les cumplió porque Él en sí mismo es la verdad. Pero usted y yo, nosotros que nos decimos cristianos, también tenemos promesas hechas por parte de Jesús. Y sabe, algún día esas promesas se cumplirán. Ciertamente, no sabemos el cómo, ni el cuándo, ni el dónde. Pero quiero decirle que no debemos de tener temor, no debemos de dudar, porque Jesús a su tiempo las cumplirá. Él nos ha prometido que tiene habitaciones, lugares de reposo donde viviremos juntamente con Él, ya sea que nos lleve o que venga por nosotros. Y en ese día veremos al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Cree usted esto? ¿Cree usted esto, mi hermano? Si lo cree, siéntase profundamente feliz, siéntase dichoso, porque dice la palabra de Dios, bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias por el cuidado que tú tienes con nosotros. Gracias, Señor, por habernos dado tu palabra, por habernos dado la Biblia, Señor, ese plan perfecto, el que tú diseñaste, Señor, para que pudiéramos estar algún día nuevamente contigo. Donde tú hiciste un plan, Señor, para que Jesús viniera a morir por nosotros. Tú nos has unido, Señor, nuevamente y te lo agradecemos. Sabemos que hay promesas, Señor, que están en tu palabra que aún no se cumplen, pero estaremos esperando el momento en el que se lleven a cabo, en que se hagan realidad, Señor. Ayúdanos a estar fortalecidos en ti, a confiar en ti y a descansar, Señor, toda nuestra vida en ti. Ayúdanos a perseverar, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.